Estás escuchando Eres Extraordinario, con la presentación de Juan de Dios Carrascosa Oltra. Muy buenas tardes amigos del mundo, Argentina, Brasil, Sudamérica, España. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros a tomar un café, sentarnos tranquilamente y conversar. Y, cómo no, estamos en el ciclo Eres Extraordinario. La primera parte del ciclo hablamos de las leyes que funcionan en este mundo. Y en esta segunda parte, desde más o menos agosto, estamos hablando un poco de ¿y qué puedo hacer yo? Claro. O sea, cuando uno sabe cómo todo esto funciona, cuando uno sabe las reglas que rigen este universo, pues entonces la pregunta inmediata es ¿y qué puedo hacer yo? Evidentemente, a eso le denomino yo herramientas, cómo utilizar las cosas que se conocen en nuestro propio beneficio. Claro, fijaros, podríamos estar indagando, investigando, qué ley o qué herramienta podemos aplicar a cierta cosa o qué otra herramienta podemos aplicar a cierta otra cosa. Pero bueno, lo cierto es que aquí siempre me ha gustado saber, esto es, imaginaros un gran pasillo con un montón de puertas a izquierda y derecha, y pues que para solucionar el tema de la salud, oye, pues hay una puerta, para solucionar el tema de cómo nos benefician los cristales hay otra puerta, solucionar el tema de el ejercicio físico, cómo nos beneficia, hay otra puerta, para ver la negatividad, los sentimientos negativos, hay otra puerta. Entonces tú imagínate que tuvieses que llevar un llavero enorme con llaves de todas las puertas. Pero yo siempre he pensado que debe de haber una ley que lo rige todo. O sea, debe de haber una llave maestra. Y eso es lo que de verdad me ha interesado. Encontrar en mi vida cuál es la llave maestra. Encontrar en el mundo cuál es la llave maestra. Y poder descubrir si esa llave maestra sirve para todo. Esto viene a ser, tú imagínate la imagen de un globero, una persona de estas que vende globos en la feria, que pueden haber globos de muchos tipos, pueden haber globos de formas diferentes, pueden haber globos de diferentes, pueden haber globos de colores diferentes. Y entonces, al final, siempre un poco dudas, bueno, ¿cuál es el globo? Quiero soltar los globos, o sea, no quiero estar oprimido por la tensión que ejerce sobre mí los globos. Entonces, puedes ir soltándolos uno a uno o abrir la mano del globero. Si abres la mano del globero, sueltas todos los globos a la vez, de una misma vez. Entonces, esto es como las llaves de las que te hablaba. Cada llave que abre una puerta puede significar, puede ser idéntico al globo, puede ser un globo. Pero la maestra es la que abre la mano del globero y los suelta a todos. ¿Por qué te cuento toda la historia? Porque yo siempre he buscado, he intentado investigar cuál es esa llave maestra. Si de verdad existía una llave maestra. Y cierto es que las tradiciones antiguas, ancestrales, pues la tabla esmeralda, los egipcios, los sumerios, etcétera, etcétera, sí que descubrieron, sí que hablaban de una ley que lo regía todo. Y era la ley de atracción. De hecho, si te das cuenta,
aunque nosotros vivamos en la ciudad que vivamos, tengamos el estilo de vida que tengamos, la riqueza que tengamos, las posesiones que tengamos, seamos de la raza que seamos, tengamos la creencia diferente que tengamos, vivamos en el continente que vivamos, todos, absolutamente todos, estamos regidos por una sola ley, la ley de atracción, la gravedad. Estamos inmersos dentro de esa ley. No nos damos cuenta, pero estamos inmersos dentro de ella. A nivel físico, esa es la ley de la atracción. Pero fíjate, si vuelves un poco hacia atrás y te das cuenta que lo físico, ya lo hemos dicho, perdón, este paréntesis. Esto es un ciclo de conferencias y yo sí que me gusta decir que van desde la 1 irán de la 1 a la 24, vamos por la 19, y entonces si quieres entender lo de la 19, yo ya no voy a hablar de lo que he hablado en la 15, 12, la 1, la 2. Entonces, si quieres consultar, tienes las otras conferencias que están en YouTube, que le doy las gracias a Holística porque las ha ordenado perfectamente en un álbum donde están de la 1 a la 18 hoy. Me imagino que la semana que viene ya estará también, con sus títulos, con sus... Entonces, es un libro digital en el que tú puedes ir consultando todos los temas que se han ido hablando. Hecho este paréntesis, te comento que anteriormente ya habíamos hablado que lo físico es un reflejo de lo mental. O sea, lo que yo tengo en mi mente es lo que genero en mi vida. Y ya habíamos hablado de las leyes que eso lo hacen posible. Entonces, existe esa ley de atracción en la que todos estamos inmersos y que es esa ley que lo rige todo. O sea, si de verdad te planteas, quieres saber cómo puedes solucionar todo en tu vida, no teniendo que ir pinchando globo a globo, la salud, la economía, las relaciones, la relación con los hijos, el éxito. Si no quieres ir pinchando globo a globo, puedes simplemente irte a la mano del globero. Puedes ir simplemente a ver qué ley lo rige todo. Y en la tabla esmeralda, que es, ya lo comenté anteriormente, es un escrito que no se sabe ni de cuándo es, se dice que el autor es un tal Hermes Trismegisto, que tampoco se sabe cierto si es un personaje de leyenda o es histórico. Yo hago comillas, siento que ha habido muchas civilizaciones que han vivido en este mundo, en este planeta, y que se han extinguido, o han variado, o se han cambiado, pero que hay historias y hay demostraciones físicas. Están apareciendo los gigantes, podéis verlo en YouTube, están apareciendo un montón de esqueletos de personas gigantes con unos tamaños que no tienen que ver con nosotros. Evidentemente, eso era una civilización anterior. Las piedras de Ica, del doctor Javier Cabrera de Arquea, que han sido muy bien tuteladas por su hija Eugenia, son también la demostración, un archivo lítico en piedra de una civilización que existió anteriormente, es evidente, para el que quien lo quiera ver, claro. Entonces, la tabla esmeralda podría ser de una civilización que existió anteriormente, la famosa Atlántida, Lemuria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí que es cierto es que en la tabla esmeralda hay 7 principios, y en el primer principio dice que el todo es mente, el todo refiriéndose a ese inteligencia superior, a ese ser superior, creador de todo esto. Llama como quieras, no quiero darle nombre porque enseguida se asimila a cualquier religión. Y esto no es una cuestión de religión, esto es una cuestión espiritual,
cuestión. Una cosa es el espíritu es esa inquietud que tenemos todos de ser algo más que simplemente el cuerpo físico, y la religión es la que pone nombre a eso y genera una corriente de apoyo a la gente que está con ellos, evidentemente. Entonces, yo hablo de espíritu, de esa parte nuestra, que ya se ha demostrado científicamente que somos algo mucho más que el cuerpo físico. Entonces, en la tabla de Esmeralda habla de que el todo, ese todo es mente y el universo es mental. O sea, fíjate, traducido eso de una manera más comprensible. Ahora, tu vida es un reflejo exacto del sistema consciente o inconsciente de creencia que tienes, ¿vale? Y haciéndolo mucho más fácil, los científicos han descubierto, la nueva ciencia, también lo he comentado anteriormente, con el experimento de la doble ranura, que al final a esos experimentos con el nombre del resultado que obtuvo, se le denomina el efecto observador. Viene a decir lo que muchas tradiciones antiguas decían, y es que el ser humano, simplemente por ser humano, fíjate que no estoy hablando de razas, colores, creencias, continentes, lugar de vida, cultura, profesión, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando del ser humano. Todos los que vivimos en este maravilloso planeta. Pues dicen las tradiciones antiguas que el ser humano, por ser simplemente como tal, algo dentro de su interior hace que cuando se acerca a algo genera cambios en el exterior. Lo observado depende del observador. O sea, cuando el observador se arrima, lo observado varía. Entonces, siguiendo con la investigación, lo observado que es tu vida depende del observador que eres tú. Fíjate si es simple. O sea, yo creo en el exterior lo que creo como cierto en mi interior. ¿Me explico? Y dicho mucho más concreto, y esto es fácil de entender por todos, donde tú pones tu atención, ¿te acuerdas del ejemplo que me gusta comentar de el tren de alta velocidad? Donde tú pones tu atención, fíjate que pasan miles y miles y cientos de miles de imágenes por la ventanilla porque el tren va a toda velocidad. Y das cuenta que de repente hay una en concreto que te llama la atención. Donde tú pones la atención, rememoras algo que genera una emoción. O sea, donde tú pones tu atención, existe tu emoción. ¿De acuerdo? Fíjate si es simple. Pues ahí está. El ser humano, cuando se acerca, genera en el exterior algo similar. ¿Me explico? Dicho de otra forma muy sencillita, la vida con nosotros que generamos cambios en el exterior funciona como el eco de las cuevas. ¿Me explico? Como tú llamas a la vida te lo devuelve. ¿Me explico? La emoción que tú tienes hoy, que ha sido debida a una elección tuya personal de dónde poner tu atención, fíjate si está bien diseñado este mundo. O sea, existe el albedrío, o sea, existe la posibilidad de que mi vida dependa de mí. Te lo estoy hablando, te lo estoy comentando. Donde tú decides poner tu atención, surge la emoción. Y esa emoción la vas a proyectar en tu futuro, la vas a arrastrar en tu futuro, día tras día, tras día, tras día, tras día. Pregunta.
¿Qué emoción quieres vivir mañana? ¿Quieres vivir como te sientes? ¿Quieres vivir como te sientes ahora? ¿Me explico? He tenido que dar toda la vuelta para llegar a este punto, para que te des cuenta. Efectivamente, si la respuesta es no, ¿qué puedo hacer? Y ahí surgen las herramientas. ¿Me explico? Ahí surgen las herramientas. O sea, si yo proyecto mi emoción al futuro, es importante que yo pudiese ser capaz de manejar mis emociones. Piénsalo. Si tú manejas tus emociones, si tú controlas tus emociones, si tú eres consciente de tus emociones y las cambias cuando te das cuenta que no es algo que te gustaría volver a repetir, eres el dueño de tu vida. Así de simple. Hay muchas leyendas humanas con todo esto del positivismo, con todo esto de crear, de diseñar un futuro, etcétera, etcétera. Es muy sencillo. La vida de verdad es muy simple. Vivimos en este campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas que denomina vida, con un cuerpo físico temporal, pero con un ser interno, un avatar eterno para experimentar. Decidimos coger un cuerpo físico para vivir unas ciertas cantidades de experiencias en un tiempo limitado. No digo que sea escaso, no, he dicho limitado. Yo elijo qué me gustaría experimentar, cuánto tiempo me doy para experimentarlo y elijo un cuerpo para venir. ¿Quiénes son los que me van a dar las condiciones idóneas para estar en el ambiente? O sea, fíjate, es tan simple como esto. Voy a enseñar una obra de teatro, ¿vale? La obra de teatro es de mi propiedad. Yo soy el director. Antes de bajar al escenario, los trabajadores del teatro diseñan mi escenario. Claro, no es lo mismo un escenario para una obra en el exterior como una obra en el interior. Fíjate como las películas. No es lo mismo una filmación interna en el interior como una filmación en el exterior. No es lo mismo la Edad Media que una época actual. No es lo mismo en verano, en invierno, en un territorio en otro, que en un clima que en otro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo elijo las experiencias que vivir y eso coincide con padres que me van a decorar el terreno. Y voy a empezar desde donde yo he elegido porque ellos me favorecen esas circunstancias. Y entonces vengo y tengo todo preparado porque mis padres me dan esa educación que es como ese escenario donde yo voy a empezar a experimentar lo que decidí venir a experimentar. Simple. ¿Con qué tengo? Tú crees lo que creas. Entonces, claro, si ellos me dan la base, ya tengo el escenario, porque voy a estar creando lo que ellos me han enseñado. ¿Me explico? Todo lo que ellos me han enseñado lo voy a estar creando. Y cuando yo vea a prueba y error que hay cosas que no me gustan, las iré cambiando. Para eso he venido. ¿Tienen la culpa ellos? No. Yo les pedí ayuda para que me diseñasen el escenario y lo hicieron. Perfecto. Yo empecé donde tengo que empezar y estoy donde debo de estar. Perfecto. ¿Me explico? Así de simple. Pero además, yo, tú, todos tenemos el libre albedrío. O sea, independientemente de lo que nos han enseñado,
nosotros podemos ir variando nuestra emoción. ¿Me explico? Varías tu emoción, en el futuro el resultado genera una emoción diferente. Siempre dicen los sabios, las culturas antiguas, las culturas ancestrales, que las cosas no se consiguen, sino que se sienten. O sea, la riqueza no es algo que tú consigues, es algo que tú sientes en tu interior. ¿Me explico? Esa emoción, ese sentimiento, se proyecta en el futuro y tú vives ese sentimiento. ¿Quién te obliga a vivir lo que tú no quieres vivir? Una pregunta importantísima. ¿Quién te obliga a vivir lo que tú no quieres vivir? ¿Quién tiene la emoción? Yo. ¿Por qué surge la emoción? Y vuelvo a algo que ya hablamos, pero es importante ahora y lo comento. El pensamiento es energía. La emoción es una composición, una combinación neuroquímica electromagnética. ¿De acuerdo? Cuando eso se descarga en el cuerpo, sanguíneo, en el sistema nervioso, en el hormonal, etcétera, etcétera, todas las sensaciones que el cuerpo genera le llamamos la emoción. El sentimiento. O estás a gusto, estás triste, estás triste, estás alegre, etcétera, etcétera, etcétera. Estás eufórico, etcétera, etcétera. Pero date cuenta, no nos perdamos en el camino. El pensamiento es una elección de uno mismo. La emoción es una elección de uno mismo. ¿Por qué el pensamiento es una elección personal? Porque tú decides dónde pones tu atención. Tú, personalmente, sin coartarte nadie, tú decides dónde pones tu atención. Es que todo el mundo piensa igual. Tú decides dónde pones tu atención. Todo el mundo piensa igual. Pongamos la mano en el... Siempre hay gente diferente. Pero es más fácil ir con la corriente. Eso es comprensible. Pero tú decides dónde poner tu atención. Cuando decides dónde poner tu atención, puedes ser consciente. Eso no lo estoy discutiendo. O sea, tú decides poner tu atención consciente o inconscientemente. Es que claro, como estoy todo el día viendo la tele y lo que es eso, pues yo tengo mi atención ahí. Sí, pero tú decides poner tu atención. ¿Por qué? Podías apagar la tele. Pero tú eliges. ¿Vale? Eliges. Entonces, como tú eliges dónde poner tu atención, tú eliges la emoción que eso va a significar. Y entonces, tú eliges, por estar viviendo esa emoción, el eco, esa inteligencia superior que te da lo que pides, pues tú le das esa emoción y él te la devuelve en un futuro. ¿Me explico? Y ahí es donde las personas se pierden. Y eso es donde a muchas personas les hace entender que esto es muy complicado. Es que yo nunca engañé a fulano. ¿Por qué él me ha tenido que engañar a mí? Por ejemplo, es que no es una cuestión personificada de emociones. Es pura y dura simplemente la emoción. Tú proyectaste esa emoción y el universo, el escenario, la película, te va a hacer representar y sentir la emoción que tú elegiste. ¿De acuerdo? Así de simple. El mundo no es complicado. Es así de sencillo. El cuerpo emocional tiene muchísima importancia en este mundo
porque se proyecta en el futuro es la emoción. O sea, eso de que los pensamientos positivos, tal y tal y tal, pues sí, es cierto. Donde tú pones la atención, está la emoción. Pero date cuenta, tú puedes diseñar un pensamiento, puedes diseñar un trabajo específico de repetición, pero como no haya emoción, no hay nada. ¿Me explico? Tú date cuenta, ¿te acuerdas del ejemplo que he dicho del tren de alta velocidad? Tú puedes estar fijándote en todas las imágenes que pasan, pero no hay nada. O sea, no hay emoción. Y si no hay emoción, no va a haber proyección en el futuro, porque lo que tú proyectas es la emoción. ¿Me explico? Ya hablamos de Glenn Rain, los experimentos con gente proyectándole emoción a partículas de ADN y viendo cómo el ADN sí que reaccionaba a la emoción, si eran emociones positivas de una manera y si eran emociones negativas de otra. Y también vimos los experimentos de Peter Garriev, de Vladimir Poponin, sobre cómo el ADN variaba lo metías en un tubo, lo introducías dentro de un tubo de ensayo y habías hecho el vacío, gracias a la cuántica que nos ha aportado ese descubrimiento maravilloso que es el vacío no existe como tal, aquello que se creía que no había nada, resulta que hay partículas de luz y que resulta que todo lo que existe en el universo a mínima escala son partículas de luz. Nuestro cuerpo como parte de átomos, etcétera, estamos diseñados, hechos de partículas de luz. Tienen razón las creencias ancestrales de que somos, tienen razón, se está llegando a la conclusión de que sí. ¿Por qué? Porque la suma de partículas de luz de un ser humano generan, cada partícula tiene su propio campo, su propia luminosidad, la suma de todas esas partículas generan una luminosidad alrededor del cuerpo humano que se conocía como aura humana, y es cierto, existe, real, se ha demostrado, es cierto. Entonces, todos somos partículas, todos partículas de luz. Si bien visto desde ese punto de vista, si hubiese algún tipo de microscopio espectacular que pudiese ver toda una ciudad desde el microscopio vista así, no habría ninguna diferencia porque solo se verían partículas de luz, en algunos sitios un poco más concentradas, en otros sitios un poco más separadas, pero todos partículas de luz. No existe la separación como tal, es un concepto mental. No existe la separación. En el universo atómico, en el universo subatómico, el de las partículas, no existe ninguna separación, no existe ningún límite. No existe nada separado de otra cosa. Es todo influenciado, campos influenciándose unos a otros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy simple. Vladimir Poponin, Peter Garriev demostraron que al introducir el ADN dentro de ese tubo de ensayo, donde existían esas partículas de luz, el ADN generaba una influencia enorme en esas partículas de luz, orientándolas de forma diferente. Fíjate, si orientas las partículas de luz de forma diferente y generas unos cambios, estás cambiando la materia de la que está hecha la vida. Tú tienes ADN, una cadena entera en cada célula. Tienes emociones, cientos de emociones. Generas cambios a tu alrededor, cientos de cambios a tu alrededor. Con tu ADN, por medio de tu ADN, con tus emociones. Pero date cuenta, fíjate, el ADN es el canal, las emociones es lo que generan el cambio. ¿Vale? Entonces, parece ser, también es algo que se ha estado mirando, se ha descubierto, que ese universo inteligente son partículas de luz. Lo mismo de lo que tú estás hecho. Claro, por simplemente magnetismo, por simplemente ley de atracción, yo influencio en todo mi alrededor con mis emociones. Y el universo inteligente, esas partículas de luz, me dan mucho más de lo mismo. Es una ley pura de atracción, es una ley física
de electromagnetismo, etcétera, etcétera. Donde es muy simple. Un imán atrae un imán, atrae el polo. ¿De acuerdo? Nosotros generamos una emoción y eso nos devuelve esa emoción multiplicada, porque yo soy uno para darla, pero hay muchos para devolverla. ¿Me explico? Así de simple, no hay más. ¿Cuál es la herramienta principal? Conocimiento. Donde tú pones tu atención, está tu emoción. Y eso se queda en el futuro. No conocer eso genera que sientas que eres víctima de este mundo. Nunca sabes lo que pasa, cómo pasa, ni de qué manera pasa. Y estás asustado. Tenemos miedo, pero eso es lógico. ¿Cómo desaparece el miedo? Con el conocimiento. Otra cosa que ya hemos hablado anteriormente. Estoy hablando de herramientas. O sea, para llegar a vivir tranquilo, relajado y disfrutar de la vida, tienes que conocer cómo funciona. Para estar tranquilo haciendo cualquier actividad, por ejemplo, jugar a un juego de mesa, tienes que conocer cómo es el juego. Y más si encima se está jugando dinero con algo que pierdes o ganas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando conoces las reglas y sabes cómo funciona el juego, pues juegas más tranquilo. Sabes que te puedes retirar a tiempo o sabes que puedes apretar cuando quieres apretar. ¿Me explico? Aquí el conocimiento es básico. Básico, tan básico, tan básico, que hay quien cree que si se mantiene a las personas sin saber, son mucho más fáciles de controlar. ¿De acuerdo? Y tienen razón. Una persona con miedo es fácil de controlar, porque no tiene opinión propia. No sabe qué opinar, no lo conoce, no entiende. Entonces, tú puedes llevarla con ciertos argumentos a que opine como tú, porque él no conoce. Entonces, el miedo es una herramienta que si se trabaja con ella va a hacer que tengas gente enfrente fácil de controlar. No digo más, ¿vale? ¿Cómo desaparece ese miedo? Con el conocimiento. Cuando tú conoces todo, cuando conoces cómo funciona en concreto ese tema, pues estás mucho más tranquilo porque sabes qué va a venir después. Sabes lo que hay y luego qué va a venir después. ¿Me explico? O sea, conocer es saber, saber es aprender, aprender es comprender y comprender es liberar miedo. Liberarse de todo. Y si resulta que la iluminación, eso que se habla tanto, oye, los yogis, los maestros hindúes, todo este tipo de gente, los yogis profesionales, me refiero a profesionales, los que practican a diario, y todos buscan la iluminación. Iluminación es... ¿Qué es la iluminación? La pregunta es esa, ¿qué es la iluminación? ¿De qué hemos de estar iluminados? ¿Y si fuese del conocimiento? Tú te imaginas, sitúate, ahora estamos aquí tomando un café tuyo a solas, no hay ningún peligro, ningún compromiso. ¿Te imaginas conocerlo todo? Sí, conocerlo, comprenderlo todo, saber cómo todo funciona, saber qué puedes hacer para sacarle el mejor partido a la vida, conocer cuáles son las leyes. Yo creo que eso es estar iluminado. Estar iluminado es tener la luz del conocimiento. Pero esa es mi opinión, claro. Es tener la luz del conocimiento. Eso lo podríamos hacer cualquiera. Si la ciencia ha llegado a la conclusión, y yo en honor a ello he hecho este ciclo que se titula Eres extraordinario, porque ¿verdad? A mí es un honor hablar contigo, te lo digo de corazón. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no lo ves, pero yo veo lo que hay detrás. Hay un ser extraordinario, con capacidades ilimitadas de poder hacer de su vida lo que le plazca.
lo que le plazca. Pero que estamos aquí jugando a prueba y error, como los que... es como si en un momento dado le dijésemos, maestro, nos vamos al recreo a jugar. Y nos bajamos, cogemos un cuerpo y nos ponemos a experimentar. Pero eres un ser extraordinario. La ciencia lo sabe. Hay millones de... Fíjate, en un segundo se realizan billones de funciones neurofísicas, o sea, neuroquímicas, electromagnéticas, en cada célula de tu cuerpo. Del tuyo y del mío. ¿Y eso quién lo rige? Lo llevo yo con mi cabeza. Yo me preocupo de cómo va el corazón. Aquí en España terminamos de comer hace una hora. ¿Tú crees que me he sentado pensando tantos gramos de ácido, tantos gramos de sales, tantos gramos para mi digestión? Luego cuando llega a cierto sitio hay que extraer. ¿Tú te crees que yo estoy pensando en ello? Seamos serios. Pon la mano en el corazón. Alguien se preocupa de que yo viva. Hay una mente, una inteligencia superior que se preocupa de que mi corazón funcione. Fíjate, yo estoy hecho de partículas, de luz. Esas partículas forman electrones, protones, neutrones, átomos. Esos átomos están girando en órbitas. Las órbitas generan organismos, esos organismos generan células. Esas células están asociadas a otras células formando tejidos. Esos tejidos están asociados a otros grupos de tejidos formando órganos. Y esos órganos están asociados a otros serie de órganos formando un cuerpo humano. Porque no se disocia y los átomos dejan de estar relacionados unos con otros y vuelven al universo. ¿Quién mantiene eso? ¿Quién está manteniendo ese orden? ¿Tú te crees que yo me estoy preocupado de que ese orden se mantenga? Pero se mantiene. Y si en un momento dado yo trato mal mi cuerpo, trato mal el templo de mi ser, porque al fin y al cabo esto es un avatar. Dentro está el ser que lo vive, que lo dirige. Si yo trato mal mi avatar, mi templo, cuando me acuesto, esa inteligencia superior recupera ese cuerpo y le da vida. ¿Me explico? Fíjate, los fumadores, si llevan años fumando, y cuando se acuestan, sus pulmones se regeneran casi por completo. ¿Me explico? Llega un punto en que es irrecuperable. Pero ¿quién se preocupa de toda esa regeneración, de la autocuración cuando te haces una herida? ¿Tú te crees que estoy preocupándome cómo tiene que subsanarse, cerrarse la herida, generarse nuevas células para tapar, generarse piel, una nueva piel para cubrir y quede todo estañado y quede perfecto? Tú te preocupas de eso. Tú sabes cómo eso se hace. No, hay una inteligencia superior que lo hace. Si existe, ¿por qué no confiamos en ella? Si está llevando esas funciones nuestras, ¿por qué no confiamos en ella? Y tú dirás, ¿y eso que viene ahora? Sí. ¿Por qué de alguna manera no confiamos plenamente en ella? Y decimos, pues a partir de ahora voy a cuidar mis emociones y generar otras emociones para tener una vida diferente. Si tú nadas a favor de la corriente, sacas mucho más rendimiento que si nadas en contra de la corriente. Hay una inteligencia superior que se ocupa de ti, de tu vida, de mantenerte vivo, de mantenerte unido, de que no te descompongas. Pues deja que trabaje para ti. ¿De acuerdo? La vida es eterna y nosotros, eso está demostrado. Ya la gente que ha estudiado y ha trabajado con las experiencias cercanas a la muerte, eso ya lo hablé también, se han dado cuenta que somos seres eternos viviendo en cuerpos temporales. También se han dado cuenta que disponemos de la capacidad de expandir nuestra conciencia, de llegar a entender y comprender sin necesidad de tener que saber, que podemos
enlazarlo con esa nube donde está todo. Porque date cuenta, ese es otro maravilloso pregunta con una maravillosa. Y es, si el pensamiento es energía, y Laurent de Lavoisier ya habló de que la energía ni se destruye, se transforma, mi pregunta a ti es, oye, ahora que estamos aquí tomando un café, ¿tú te has parado a pensar si la energía ni se crea ni se destruye y los pensamientos son energía? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los pensamientos de todas las personas, de todos los seres que han pasado por este mundo? Lo físico puede que haya desaparecido, pero los pensamientos que son energía deben de estar en algún sitio. Pues los médiums, psíquicos, videntes, etcétera, 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 a los que nosotros por desconocimiento les tenemos pánico, es la era de dejar de tener miedo. Son personas que han sido capaces de aprender a utilizar esa expansión de la conciencia a voluntad. ¿Me explico? A voluntad. Y entonces ellos, cuando deciden, expanden su conciencia y enlazan esa nube donde están todos esos pensamientos, todos esos sentimientos y todos los seres sin cuerpo, para poder extraer de ahí, para poder comunicarnos a los vivos que no tenemos esa habilidad desarrollada, que sí que la poseemos, pero que no la hemos desarrollado, los mensajes que nuestros seres queridos nos quieren pasar. ¿De acuerdo? O sea, date cuenta que el mundo es sencillo. Nuestros miedos lo han hecho muy complicado. Pero es muy simple. Pero es muy simple. Date cuenta. La emoción funciona de pensamiento, emoción, respiración. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Y he hecho mucho hincapié, he trabajado el tema en 2 capítulos seguidos, porque me parecía importantísimo. Date cuenta si es importante. Tu vida va a ser la emoción que tengas ahora. O sea, el futuro es una sorpresa. El pasado no existe y solo existe el presente. En tu presente, en tu ahora, que estás sintiendo, eso es lo que vas a proyectar en el futuro. Donde tú tienes puesta tu atención ahora, va a repetirse en el futuro. Día tras día, tras día, tras día. ¿De acuerdo? O sea, esa trilogía pensamiento, emoción, respiración es muy, muy importante. Y saber que si tú cambias tu respiración y cambias tu pensamiento, vas a cambiar tu emoción, es una herramienta básica para cambiarlo todo en tu vida. Es como el globero que abre la mano y suelta todos los globos. Es para cambiarlo todo en tu vida. Pensamiento, emoción, respiración. Es importantísimo eso. ¿De acuerdo? Luego hay un detalle, otra herramienta muy simple, muy sencilla, pero que es importantísima porque te hace traer la conciencia. El doctor Ángel Escudero Juan, un médico que opera aquí, que trabaja aquí en Valencia y que opera sin anestesia, fíjate, él dice, brujería, no, él dice que le enseña a las personas a recuperar un poder que tenemos, que es el de crear una anestesia psicológica. O sea, si en un momento dado no quieres sentir un dolor, tú puedes, de alguna forma, hacer una analgesia psicológica, como un endormecimiento para tú no sentir ese dolor. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño de tu propio ser. ¿Me explico? Eso hay que practicarlo y entenderlo efectivamente. Pero bueno, ¿él qué dice? Pues que cuando estamos en una situación negativa, o sea, date cuenta que negativo quiero decir que yo he pensado cosas que me van a generar una emoción que no me va a aportar lo que a mí me gusta, pues entonces hay una utilización más predominante del sistema simpático. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo se nota en el cuerpo? Porque date cuenta que estamos hablando de que los pensamientos son energía, pero las emociones son
física pura, química pura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso cómo se muestra en el cuerpo? Pues resulta que cuando una persona está en situación donde está viviendo una emoción negativa, porque está con todo su pensamiento, con toda su atención en esa situación negativa, hay una particularidad muy fácil de adivinar, muy fácil de pillar, que se puede utilizar como una herramienta, y es que se seca la boca. ¿Me explico? O sea, cuando notes que tienes la boca seca, consciente o inconscientemente estás en una situación negativa. Y eso has de cambiarlo. Varías tu pensamiento, varías tu respiración y varías tu emoción. Cuando varías tu emoción, tu boca se llenará de saliva líquida, agradable. Eso es una herramienta básica, fundamental, es una maravilla. Entonces, bueno, dicho todo esto, entonces, ¿qué va a dar fuerzas para estar pendiente de todo este tipo de cosas? Los grandes sabios, los sabios antiguos, ya lo decían. Decían, no, te conviertes en un niño. Pero sí, muy bonito. ¿Pero eso qué quiere decir? Me convierto en un niño. Pues que los niños viven de sueños. Tú los despiertas y están en su mundo. Y tú debes de estar en el tuyo. ¿Quién te impide estar en tu mundo? ¿Por qué no estás siempre viviendo tu sueño? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué sientes que has venido a hacer aquí? ¿Cómo te lo pasarías bien? ¿Cómo serías feliz? ¿Qué te gustaría hacer para ser feliz? Date cuenta, los niños viven en este mundo y luego hay razones para pensar que eso es real. Pues de leer hice el experimento aquel famosísimo de la mente si era capaz de diferenciar algo real de algo imaginado. Entonces fue el experimento aquel de poner a correr unos atletas y verle todas las partes del cerebro que se activaban y luego hacerles correr sin correr, sentados en un sillón. El experimento demostró que la mente no diferencia lo que es real de lo que es imaginario si está vivido con emoción. ¿Me explico? O sea, si la persona lo vive con emoción, si la persona se emociona con ello, la mente no entiende de lo que es real a lo que es imaginario. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar fuerza para poder superar los obstáculos, las situaciones donde me vengo abajo? ¿Qué es lo que me va a dar el poder? Pues date cuenta, ¿qué hacen los atletas? Tú fíjate físicamente qué hacen los atletas. La maratón, ¿qué se hace en la maratón? Dicen los maratonianos que llega un punto que te encuentras con la pared. ¿Cuál es la pared? Es ese punto en el que dices, se acabó aquí, de aquí no paso. ¿Qué es lo que les hace superar esa pared? El ritmo. El ritmo. El haber mantenido un ritmo durante toda la carrera, que saben que si siguen unos pasos más, el cuerpo va a dar un cambio. Es como que el cuerpo te prueba y te dice, oye, yo no puedo más. Ahora, si me pides que lo de todo, aún hay más para dar. ¿Me explico? Habla con cualquier maratoniano y te lo contará que se llega a la pared. Nosotros, en nuestra experiencia, en nuestra vivencia, llegamos a la pared. Y o tienes un gran ritmo para poder superar ese bache, o te quedas en el bache. ¿Cuál es ese gran ritmo? Como los niños, un gran sueño. Saber que estás viviendo por algo que está generando ahora, se va a ir proyectando día tras día, tras día, tras día. Y eso va a significar que tu vida va a ser completamente diferente. Confiar plenamente en el universo inteligente, en esa inteligencia superior que está preocupándose y ocupándose de todas las funciones de mi cuerpo. Confiar plenamente en ella. ¿Por qué? Porque si yo genero un cambio interior, está demostrado que el exterior, lo físico, es un resultado exacto de lo que hay dentro. Por eso, yo siempre pienso que una revolución no de nada.
tú generas una evolución interna y esa evolución interna va a generar un cambio en el exterior. ¿Me explico? Estamos en una etapa de la vida en la que mucha gente ya cree en eso y se está generando una evolución interna, muchas personas generando cambios internos asociadas, haciéndolo al mismo tiempo, meditando al mismo tiempo, relacionándose y pensando en temas positivos, en temas de mejora para el mundo, utilizando tiempo para visualizar un mundo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final generará un mundo mejor. No hay nadie que lo pueda impedir. Eso te lo aseguro. Si tú no haces nada exterior, pero tú estás generando día tras día un cambio en el interior, la vida te va a trasladar a una realidad diferente. Porque lo que tú creas, ¿me explico? Lo que tú crees, creas. En lo físico es solo un resultado externo de lo que hay en el interior. Todas esas herramientas, más las afirmaciones, que ya hablaré, aún tenemos unos cuantos programas para poder hablar de ello. Importantísimo hablar de las herramientas, pero claro, date cuenta, estoy hablando de las herramientas y lanzándola a los descubrimientos. ¿Por qué? Porque la herramienta, si detrás no tiene un descubrimiento científico, una prueba científica de que esa herramienta funcionaba, no sirve de nada, sería bla, bla, bla. Entonces, primero tuve que dar todos los descubrimientos científicos y cómo funcionaban, ahora hablar de las herramientas que tú puedes utilizar y que se ha demostrado que funcionan. El cerebro nuestro funciona en base a la asociación y la repetición. ¿De acuerdo? No sé si es mejor preparar un programa para hablar exclusivamente del cerebro. Creo que es importantísimo. Hay una conferencia buenísima, ya lo he comentado alguna vez, de Jill Bolte Taylor, en la que explica un poco cómo funciona el cerebro, y hay una conferencia extraordinaria de Joe Dispenza que habla sobre desarrollar el cerebro. Y ahí explica cómo funciona. Es espectacular, te darás cuenta, te dará muchísimas respuestas de cómo funcionas tú, porque al fin y al cabo es tu cerebro. ¿De acuerdo? Bueno, me dicen que quedan 5 minutos, quizá igual es un buen momento para pasar a si existe alguna pregunta a contestarla. Y oye, que sepas que para mí es maravilloso sentarme a tomar un café contigo. Es realmente es un momento especial para mí, porque estar hablando con personas extraordinarias es realmente maravilloso. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ver si tenemos algo aquí, 13 de octubre, espérate a ver, y así puedo contestar, 16 y 11. Saludos, un abrazo. 16, 11, 21, sí. Esto es, bueno, sí, Renato, espérate a ver, yo me sitúe. Ah, no, esto es, sí, es 16. Espérate si estoy situado aquí, no sé si veo. Bueno, no localizo ahora mismo el chat, pero bueno, simplemente sepas que yo no estoy hablando de cómo utilizar cualquier medio exterior, estoy hablando de cómo utilizar tu poder. ¿Me explico? No estoy hablando de globo tras globo, en el ejemplo del globero ya lo has visto, no estoy hablando de cómo utilizar un globo para darte una cierta satisfacción, yo estoy hablando de utilizar tu poder interno para hacer un cambio real en tu vida, para hacer un cambio real en tu mundo. Porque date cuenta, otra cosa que sí tengo el chat, pero no lo veo. Sí, lo tengo, lo tengo. Es que me están diciendo que tengo el chat, pero, perdón, aquí lo tengo. Es que no veía el chat aquí. Bien. Buenas tardes, Juan, sí, no lo veía. Oye, muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, Juan, gracias, siempre veo tus vídeos
me encanta, realmente para mí es un placer que esto sirva para alguien, ¿de acuerdo? Olivia, se dice que firmamos un contrato prenatal con todo lo que viviremos, dicen que incluso elegimos hasta nuestros padres. Bueno, eso de decir así un contrato prenatal, tú eliges, o sea, no es una cuestión de contrato, no contrato. Esto es como un juego, o sea, ¿sabes lo que te digo? Le dices a un buen amigo, casi como un hermano, me voy a bajar, voy a hacer esto. Quiero experimentar con este tipo de cosas. Y el otro te dice, oye, me bajo contigo. Yo también quiero estar siempre a tu lado. Quiero ver cómo evolucionamos los dos. Así de sencillo. Yo no entiendo a ese nivel de aquí físico un contrato. Soy yo el que se encarga de bien. Si sabemos escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra alma, estamos en armonía. Perfecto. De eso se trata, Juliana. Simplemente es de ser consciente de tus emociones. Si tienes tus emociones en tu mano, tienes tu vida en tu mano. ¿Sabes? Donde tú pongas tu atención. Claro, me dicen, oye, pero entonces creo que no hace falta definir más. Donde tú pones tu atención, pones tu emoción y esa emoción es la que proyectas. Entonces, oye, ¿qué leo? ¿Qué escucho? ¿Con quién voy? Eso es cosa tuya. Pero de verdad, pon tu atención en personas, noticias, libros, audiovisuales que te inspiren, que te hagan sentir una emoción agradable, porque si no, no te va a servir y el perjudicado eres tú. Sergio, ¿sería como una nube con información? Sí, de alguna manera es un reflejo del interior y me imagino que ese tipo de definiciones como la nube de Internet obedece a que puede que sea algo así, ¿de acuerdo? En algún sitio, en algún espacio, aunque fuera del cuerpo físico parece ser, no hay espacio ni tiempo, pero ahí está todo como archivado. Estaré más atento en mantenerme positivo, no lo había visto así. Bueno, no es una cuestión de estate pendiente, estate atento a mantener una emoción maravillosa, ¿de acuerdo? Mercedes no sabía cómo nos afecta, yo muchas veces me han avisado de la hora, pero solo esto. Es una boca seca. Sí, es un excelente mensaje, ¿vale? Eli, excelente programa, Juan, abrazos desde Argentina. Un abrazo a todos, Sonia, abrazo a Eli, abrazo a Mercedes, a Sergio. Estoy encantado de hablar con vosotros. Y solo que sepáis una cosa, disfruta de tu emoción y que sea una emoción placentera, una emoción que de verdad quieras vivir en el futuro, porque es lo que vas a vivir. Feliz día, que en la vida te regale la mejor de sus sonrisas siempre y que seas feliz. ¿De acuerdo? Un abrazo.